Mire, desde la semana pasada, el tema principal ha sido el secuestro y la entrega del Mayo Zambada. El papel que habría jugado el FBI y cómo aparentemente el gobierno de México no tenía ni idea de qué estaba pasando. En este punto, vale la pena hacer un recuento de cómo llegamos hasta este momento. En enero de 2023, las fuerzas militares de México descendieron sobre la capital sinaloense de Culiacán, efectuaron la operación Mongoose Azteca para recapturar a Ovidio Guzmán López, conocido como el Ratón, el hijo menor del Chapo Guzmán y uno de los líderes de los Chapitos. La Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa enfrentaron a los sicarios y escoltas de Ovidio. Lograron finalmente arrestarlo y lo trasladaron a la Ciudad de México para que cumpliera con la justicia mexicana. Eventualmente, Ovidio fue extraditado a los Estados Unidos el 15 de septiembre del mismo año. Una cosa que sigue resonando entre las facciones del cártel de Sinaloa fue que durante el operativo militar los Chapitos pidieron ayuda a sus múltiples aliados dentro del mismo cártel. Los Mayos nunca respondieron al llamado y la brecha siguió creciendo. Con la confianza entre ambas facciones pendiendo de un hilo, no faltaba mucho para causar una ruptura total de la alianza. Pero lo que siguió probablemente hubiera detonado la violencia entre ambas facciones, incluso sin todo el contexto de lo que venía detrás. El 25 de julio del 2024, casi un año después de que Ovidio fuera extraditado, una avioneta Beechcraft King Air de 1976, fuertemente modificada, aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, a unos kilómetros de la ciudad del Paso, Texas y la frontera con México. Dentro de la avioneta venían dos pasajeros, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, ahijado del Mayo. Ambos personajes fueron detenidos por las autoridades de los Estados Unidos en un movimiento que el gobierno mexicano afirmó no haber participado, afirmó no haber participado. 2 semanas después, el entonces embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que el Mayo había sido entregado a los Estados Unidos de manera no voluntaria, pero que Joaquín sí se había entregado voluntariamente. Al día siguiente, el 10 de agosto del 2024, a través de su abogado, Frank Pérez, el Mayo confirmó estos hechos. Acusó a su ahijado de haberlo emboscado y secuestrado para entregarlo a los Estados Unidos. Eso lo habría dicho Ismael El Mayo Zambada en una carta. En esa misma carta, dijo que lo habían invitado a un salón de eventos en el rancho Huertos del Pedregal para ser el mediador de una reunión entre los Chapitos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, líder del partido sinaloense y el rival político más grande de Rocha Moya, presuntamente para ayudar a calmar la animosidad entre el gobernador y Cuen, quien según el Mayo era amigo suyo desde hace tiempo. Héctor Melesio Cuen fue asesinado ese mismo día en lo que las autoridades de Sinaloa afirmaron fue un asalto que salió mal en una gasolinera. Pero el Mayo lo desmintió. Dijo que a Cuen lo mataron en el mismo lugar en el que fue él secuestrado. Aquí es donde se empieza a ver el hilo de lo que en el mejor de los casos es una serie de coincidencias y mentiras para acusar a un grupo rival. Pero en el peor de los casos es el más claro ejemplo de los nexos entre Rocha Moya y los Chapitos, que luego acusaría formalmente el gobierno de los Estados Unidos. Rubén Rocha Moya dijo que él ni siquiera estaba en Sinaloa el día que mataron a Cuen y secuestraron al Mayo. En sus palabras, el gobernador morenista dijo que regresó a primera hora a México para atender la situación. Sin embargo, en pie de nota, revelamos en su momento, con documento en mano, que los detalles de que Rocha Moya no habría ingresado a los Estados Unidos cuando dijo, sino un mes antes, menos de un mes después de que el Mayo hubiera publicado la carta acusando a los hijos de su compadre a traicionarlo. El barril de pólvora del cártel de Sinaloa estalló. El 9 de septiembre del 2024, la ciudad de Culiacán vivió el tercero de los llamados culiacanazos, cuando los Chapitos y los Mayos comenzaron una guerra interna por el control del cártel, incendiando vehículos y bañando las calles en sangre. Agentes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional intervinieron para contener la violencia. Pero desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador únicamente le hizo un llamado a los criminales que actuaran con responsabilidad y dejaran de combatir. Acusó también a los medios de comunicación de llevar a cabo una campaña de desprestigio en contra de su gobierno. Todo mientras la gente de Culiacán vivía una semana encerrada, con varios servicios públicos cancelados por la violencia a nivel estatal. Hasta los mismos comandantes militares se vieron superados por la ola de violencia. Dijeron que la paz del Estado dependía de que los grupos rivales dejaran de pelear. La guerra interna del cártel de Sinaloa no ha parado desde entonces. Meses después, en enero de 2025, los Mayos del cártel de Sinaloa implementaron una nueva estrategia que varios cárteles han adaptado desde entonces.
propaganda vinculando a sus enemigos con personajes influyentes. Entre los panfletos venían los líderes de los Chapitos, además de varios influencers sinaloenses y hasta funcionarios como el propio Rubén Rochamoya y el senador Enrique Insunza. La violencia siguió en el estado de Sinaloa, dejó a la población aterrorizada mientras el gobierno intentaba contener el infierno que se veía en las calles todos los días. No fue hasta mayo del 2025 cuando hubo otro desarrollo que volvió a lanzar varias interrogantes sobre el papel de las autoridades de los Estados Unidos en estos arrestos y cooperaciones de los narcos de Sinaloa. A inicios de mayo del 2025, Pie de Nota reveló en exclusiva que alrededor de 17 personas estaban cruzando hacia los Estados Unidos a través del cruce internacional de San Isidro, de la ciudad de Tijuana. En esta revelación que hicimos en Pie de Nota en su momento, revelábamos que eran los Guzmán quienes llegaron bajo solicitud directa de Joaquín y de Ovidio. 17 miembros de la familia de Joaquín El Chapo Guzmán, incluyendo una hija y la mamá de Ovidio Guzmán, se entregaron este fin de semana en uno de los puentes internacionales entre México y los Estados Unidos al FBI. Según los reportes de nuestras fuentes, la familia se entregó al FBI el pasado viernes en el puerto fronterizo de San Isidro, ahí en Tijuana. Y según la información de las mismas fuentes, entre estas personas se encuentra Griselda López, madre de Ovidio, varios sobrinos, un nieto de nombre Archibaldo y una hija del Chapo, junto con un yerno del narcotraficante. De momento se desconoce por qué se entregaron, pero el hecho de que se hayan entregado a agentes que ya los esperaban probablemente esté vinculado con el trato que habría hecho Ovidio Guzmán con el gobierno de los Estados Unidos la semana pasada. La familia habría llegado con varias maletas y entre todos llevaban más de $70,000 en efectivo. Las imágenes que está viendo usted en pantalla son de la familia de Ovidio Guzmán. Son imágenes en exclusiva, imágenes que conseguimos nada más nosotros aquí en Pie de Nota. La familia aterrizó desde Culiacán en Tijuana y se desplazaron a la garita de San Isidro, donde ya los esperaban agentes del FBI. Este acto de poner a salvo a su familia podría ser una señal de que los Chapitos podrían estar perdiendo la guerra en Sinaloa o que la guerra está por ponerse mucho peor y quieren poner a salvo a sus seres queridos. Lo que sí revelaron las fuentes es que Ovidio Guzmán habría solicitado esta garantía para llevarlos a los Estados Unidos con residencias permanentes. ¿A cambio de qué? Eso lo vamos a saber el próximo 6 de junio, cuando Ovidio Guzmán cambie su declaratoria de culpabilidad. Hoy en la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo lo siguiente al respecto. En otro tema, presidenta, recientemente se ha reportado que Griselda López, exesposa de El Chapo Guzmán y madre de Ovidio Guzmán, habría ingresado a Estados Unidos por un puente internacional junto a más de 15 familiares. Esto, según reportan los medios de comunicación y el periodista Luis Chaparro, podría ser parte de las negociaciones de Ovidio Guzmán con el gobierno de Estados Unidos. Por parte del gobierno de México, ¿se sabe algo sobre esta situación? Si sí pasaron, incluso si hay investigaciones pendientes contra Griselda López, que se entiende forma parte importante del cártel Sinaloa para sus operaciones en México. Pregunté hoy en la mañana porque vi la nota, no hay más información que la que ha salido en las notas. Esta persona fue extraditada por México en el periodo del presidente López Obrador. Y el gobierno de Estados Unidos también debe informar a la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene carpetas de investigación en México y por haber sido extraditado deben estar enviando información de manera permanente. Entiendo que lo va a hacer el fiscal y ya cuando tenga manera de informarles, pues les estará informando. Se está solicitando a través de la Fiscalía, de acuerdo con lo que platicamos ese día, la información. Entonces, hasta este momento Estados Unidos no ha entregado esta información, digamos, de manera voluntaria como parte de la comunicación que debería de tener. No, debe entregarla a la Fiscalía, porque es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y tiene que tener información coordinada con la Fiscalía General de la República. Así lo confirma la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la información respecto a la entrega de 17 familiares de Ovidio Guzmán. Se lo revelamos en aquel entonces, aquí en Pie de Nota, de manera exclusiva. Eventualmente saldría el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en una entrevista con Radio Fórmula, pues a confirmar la información que teníamos en Pie de Nota, de que efectivamente se habrían entregado o habrían cruzado y los habrían recibido del lado de los Estados Unidos, estos familiares de Ovidio y de Joaquín Guzmán, parte del acuerdo de culpabilidad de ambos, parte del acuerdo para secuestrar al Mayo Zambada. El resto del año y el quehacer noticioso de seguridad se ocuparon por las entregas de narcotraficantes mexicanos a las autoridades de los Estados Unidos, los cuales se dieron como parte de acuerdo de seguridad binacional y para aplacar al presidente de los Estados Unidos en sus exigencias y resultados concretos y verificables. Eso también
Se lo revelamos en su momento en exclusiva en Pie de Nota. Abrimos un noticiero ese día diciéndole que estaban extraditando a los líderes de los Zetas, que se los estaban llevando a los Estados Unidos. El abogado de los Zetas incluso nos dijo que mentíamos. Y luego salió la confirmación que no solo eran los Zetas, era también Rafael Caro Quintero y otro grupo más. Y luego vino otra entrega. En mayo del 2026, casi un año después de que la familia Ovidio se entregara a los Estados Unidos, el gobierno norteamericano lanzó otro golpe contra el cártel de Sinaloa. En particular contra sus aliados dentro del poder sinaloense, como el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Insunza, el alcalde de Culiacán y varios exsecretarios fiscales y exjefes de policía. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a todos estos personajes de nexos con la facción de los Chapitos, ofreciéndoles protección política y judicial a cambio. La bomba contra el poder morenista en Sinaloa y México en general todavía está teniendo repercusiones a más de 2 meses de haber sido publicada, ya que el gobierno continúa dándole largas a investigar las acusaciones y los presuntos nexos de los morenistas de Sinaloa con el crimen organizado. Esto, desde luego, le ha venido de perlas a Rocha Moya y a sus amigos, quienes continúan escondidos o trabajando con licencia desde la comodidad de sus casas. Hace una semana, el FBI le dio otro vuelco al mismo tema. Decidió prestar el avión en el que secuestraron y entregaron al Mayo Zambada al Museo War Eagles Air, ubicado en Santa Teresa, Nuevo México, no muy lejos de donde aterrizó hace casi 2 años el Mayo Zambada. En Pie de Nota le trajimos las imágenes exclusivas del interior del avión, en el cual se pueden ver desde lo que estaban comiendo en el interior hasta las señas de forcejeo. Durante la presentación del avión, los agentes del FBI adscritos a la oficina del Paso también reportaron que su agencia había estado involucrada en el operativo del secuestro y entrega del Mayo Zambada. Se lo revelamos aquí en exclusiva y sigue dando nota. Esa fue otra bomba para el gobierno mexicano, que ahora apunta a que el gobierno de otro país metió las manos para negociar el secuestro de un ciudadano. En particular, han tundido al entonces embajador Ken Salazar por presuntamente haber mentido sobre el papel de los Estados Unidos en el operativo para arrestar al Mayo. Esto fue lo que dijo la presidenta sobre las presuntas mentiras de Ken Salazar hace apenas unos días. ¿Quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? ¿Por qué es relevante? Primero, el haber mentido como embajador. Y segundo, de participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. La otra pregunta relevante que hace Rosa Isela es, a partir de la primera detención, o bueno, la detención de un miembro del cártel de Sinaloa, viene una serie de hechos, como la llegada de su familia, como la misma llegada de este avión. Entonces se hace la pregunta, ¿quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada? Porque nosotros no. Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás. El embajador Salazar, por su parte, no se ha dejado de defender de las acusaciones de la presidenta Sheinbaum. Ayer en su cuenta de X, el exfuncionario dijo que de manera directa que tanto él y el entonces fiscal general Merrick Garland se habían comunicado con el gobierno mexicano el día del arresto del Mayo y que les informaron que no fue su operación, no fue su avión y no fue su piloto. El ex embajador también respondió a las declaraciones de la presidenta en el programa esta semana de N+ Univisión. ¿Cómo podemos explicar entonces que el FBI en este momento esté presentando el avión en el que se habría hecho ese operativo, en el que se habría hecho ese traslado? Mira, Ilia, yo estuve en mucha comunicación con el fiscal y con su equipo. El fiscal Gertz, con la dirección del Gobierno de México, envió a sus líderes a venir a Juárez, cruzar la frontera del Paso, para ver el avión, para ver toda la evidencia que tenía ahí. Eso se lo presentamos con puerta abierta, ¿no? Entonces, no había sorpresa. Como lo dije aquí,
no fue nuestra operación, no fue nuestro avión, no fue nuestro piloto. Entonces, muy claramente lo digo aquí en el libro, que esa es la verdad. Cuando la presidenta Sheinbaum dice quién miente, usted está diciendo que esta es la verdad. Entonces, ¿miente el FBI no al miente. presentar ese avión? No, porque el avión está de este lado, confiscado ya por los Estados Unidos. ¿Quién miente? ¿O quién miente? También el día de ayer el gobierno de México tiró lo que podría considerarse su contragolpe al gobierno de los Estados Unidos. Esto se dio en la forma de una conferencia de prensa por parte de la Fiscalía General de la República, en la cual revelaron prácticamente todo lo que saben sobre el operativo para entregar al Mayo a los Estados Unidos. La conferencia fue presidida por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy. Para empezar, las autoridades afirmaron que el secuestro del Mayo Zambada no fue una iniciativa sola de Joaquín Guzmán López, sino que fue parte de la entrada de Ovidio al programa de testigos protegidos. 2024 se tuvo conocimiento por medios de comunicación y reportes de representaciones mexicanas en Estados Unidos que Ovidio N., extraditado por el Gobierno de México el 15 de septiembre de 2023, se incorporó al programa de testigos protegidos de aquel país. 2 días después, el 25 de julio de 2024, la Embajada de Estados Unidos informó del cambio de medida cautelar sin consultar al Gobierno de México. Ese mismo día, 25 de julio, se llevó a cabo la operación que devino en la extracción ilegal o secuestro de Ismael N., mediante una estrategia que se encuentra en investigación, llevada a cabo en Sinaloa y concluida en Nuevo México. Estos acontecimientos permiten inferir, por la proximidad en el tiempo, los vínculos familiares, así como de las organizaciones delictivas que guardan una relación de intermediación, es decir, que presumiblemente el secuestro fue resultado del cambio de medida cautelar, aunado al hecho de la recepción de 17 familiares de Ovidio por parte del gobierno de ese país. Recientemente, el periodista Luis Chaparro publicó en redes sociales. En la misma conferencia de prensa, la Fiscal General de la República informó que las autoridades de los Estados Unidos han dado datos falsos o imprecisos sobre el secuestro del Mayo Zambada. Una vez más, acusaron al ex embajador Ken Salazar de haber mentido sobre si los Estados Unidos participó o no en el secuestro del líder criminal. En distintas ocasiones han dado datos falsos o imprecisos de identificación de ese avión. En este contexto, nos encontramos frente a una investigación muy compleja. Además de la trascendencia natural de este hallazgo para las investigaciones, de confirmarse dicha acción, se estaría frente a una serie de posibles violaciones graves. Explico por qué. El 9 de agosto de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que el gobierno de su país no participó en esta operación, que no fue una aeronave estadounidense, ni su piloto, ni sus agentes o su gente en México, sino que fue una operación entre cárteles. Frente a ello, de confirmarse la información reciente con respecto a que el mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar en suelo mexicano a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país, todo apunta a que estaríamos de cara a 3 situaciones graves. Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, lo cual significa una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en diversos tratados internacionales. Frente a este escenario, la Fiscalía General de la República realiza ya
nuevos actos de investigación. Por principio de cuentas, hemos solicitado, mediante el mecanismo de asistencia jurídica internacional en términos de lo previsto en el Tratado Bilateral en la materia, una serie de requerimientos de información para que el Gobierno proporcione la información relacionada con los acontecimientos referidos. Es importante recordar que desde que ocurrieron los hechos, el 25 de julio de 2024, la Fiscalía General de la República ha iniciado 7 carpetas de investigación relacionadas y derivadas con este caso, por los siguientes hechos posiblemente constitutivos de delitos. El homicidio de... Sin embargo, a pesar de haber acusado a Ken Salazar de violar las leyes nacionales e internacionales, la Fiscalía no va a intentar procesarlo. Esto lo dijo otro de los expertos de la Fiscalía, quien dijo que las normas son de carácter diplomático por el principio de la buena fe en la que se basan. Les reitero, el derecho internacional está basado en la buena fe. Aquí le voy a pedir al doctor, que además es especialista en derecho internacional, que nos explique esta situación. Con todo gusto, señora fiscal. Efectivamente, una columna vertebral del derecho internacional es la buena fe, no solamente como una conducta de naturaleza ética, sino que es una norma imperativa que tiene que prevalecer en todos los ámbitos de las relaciones internacionales. Uno de tales ámbitos, destacadamente, significativamente, es el ámbito de la diplomacia internacional. La buena fe está claramente proyectada como una regla de observancia obligatoria en el contexto de las relaciones diplomáticas y consulares internacionales. Este principio fue claramente violentado por el embajador en su momento, Ken Salazar, porque de acuerdo a la información que se está acopiando en la respectiva carpeta de investigación, su afirmación en el sentido de que no hubo intervención de elemento alguno de agencias estadounidenses en el operativo en cuestión, resulta falsa de toda falsedad. ¿Qué implicación tiene esta manifestación no acorde a la verdad, a la realidad de los hechos? Tiene que ver con un incumplimiento, pues, grave, delicado, del marco regulatorio al cual debió ceñirse en el desempeño de su papel como diplomático representante del Estado de los Estados Unidos. En breves palabras, para no abundar en los aspectos técnicos de la respuesta, violó el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, el artículo 26 de un tratado considerado como el Tratado de Tratados, y me refiero a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y naturalmente violó las prohibiciones de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, de tal manera que estamos en presencia de un caso de violación grave a los deberes, prohibiciones y limitantes de un diplomático en nuestro país. Y, perdón, ¿eso significa que sí o que no puede ser llamado? Sí. Estamos hablando de violaciones al marco regulatorio de la diplomacia internacional. Consecuentemente, las consecuencias que pudiera haber a este respecto se proyectan en el plano del derecho aplicable a la función diplomática violentada por el embajador Ken Salazar, el derecho internacional. Si acudimos a la imagen de que un representante diplomático del nivel de un embajador como Salazar, cuando habla, lo hace invariablemente, ineludiblemente, en su calidad de representante del Estado cuya misión diplomática está desempeñando, entonces
quien en realidad está haciendo uso de la voz es el Estado mismo al cual pertenece el embajador. Y las consecuencias tendrán que ser las que prevé el derecho internacional para estos efectos. No necesariamente. Sí. Las consecuencias, sí debo precisar esto, no son necesariamente penales. Y no lo son, número uno, porque los embajadores, en el desempeño de su representación diplomática, gozan de lo que se conoce técnicamente en derecho internacional como la inmunidad diplomática internacional, de tal manera que lo que ocurre en el desempeño de su función no puede ser investigado, perseguido o castigado. Ahora bien, es importante subrayar que de ninguna manera esto implica o conlleva algún señalamiento o presunción en el sentido de que al mentir el embajador Ken Salazar automáticamente estaba asumiendo la calidad de copartícipe o corresponsable en lo que ahora presumiblemente se está evidenciando como un operativo por parte de la agencia norteamericana del FBI. Lo que se le reprocha al embajador Salazar es que se condujo con falsedad y en virtud de lo anterior violentó, contravino y atacó el marco regulatorio de la diplomacia internacional. Fiscal, también preguntarle. Y la semana pasada, durante la conferencia de prensa que dio el FBI en Santa Teresa, Nuevo México, nuestro reportero Pepe Longoria les preguntó directamente sobre la identidad del piloto que llevó a los dos líderes criminales a Santa Teresa desde Sinaloa. La respuesta del FBI fue que no iban a hablar del tema. Pues aunque el FBI no lo quiso decir, la Fiscalía de la República no tuvo problema. De hecho, dijeron bastante sobre el piloto. Dijeron que fue detenido y pidió que lo deportaran a México. En el que revela la intervención del Buró Federal de Investigación, FBI, en el secuestro del Mayo, como una operación ejecutada en territorio mexicano, lo que estaría constituyendo una acción que afecta la soberanía de nuestro país. El periodista da a conocer, entre otras cosas, que obtuvo una declaración del FBI aceptando que el operativo fue de ellos, donde lograron la detención de uno de los principales objetivos de los Estados Unidos y que tuvo como principal autor material de esa acción a Joaquín N. El reportaje agrega que la aeronave en la que fue trasladado el Mayo es un modelo de los años 70, el cual fue modificado en diversos puntos como pintura, sistema de luces, de combustible, motor, entre otros, y que el plan de vuelo fue alterado, lo mismo que el número de serie, para no ser identificado. Según dicha publicación, el reportero tuvo acceso al interior de la aeronave, donde afirma que se ve lo que ellos mencionan como marcas de forcejeos y ventanas estrelladas. Con respecto a la aeronave, es importante retomar que en agosto de 2024, personal de esta institución acudió a inspeccionar en las oficinas del FBI en El Paso, Texas, los indicios encontrados en la misma y posteriormente inspeccionaron el avión en el aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México. En términos generales, en dicha diligencia no se permitió el acceso para realizar las acciones pertinentes, de acuerdo a una investigación de este tipo, ni se proporcionó la información requerida para el esclarecimiento de los hechos. También se impidió tomar fotografías. Entre otras cosas, es importante señalar que el FBI no proporcionó en esa ocasión datos de identificación del piloto, solo señaló que éste solicitó ser deportado inmediatamente a México. Asimismo, es de destacarse que en las constancias se advierte que... Resulta que el piloto sí fue deportado por los Estados Unidos hacia México. ¿Sabrá usted por qué? Ahora resulta que imagínese que usted llega, creámosle por un momento
a la versión de los Estados Unidos. Usted llega en una aeronave clandestina. No lo están esperando, no sabe ni quién viene, no trae el transponder prendido, no trae nada. Viene en una aeronave con una placa falsa, además, con un número falso. Aterriza en Estados Unidos. Lo recibe el FBI y descubren que trae al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán. Y usted como piloto dice, pero permítame poquito, a mí regréseme a México. Y lo regresan. ¿Por? Es algo inaudito. Pues que el Mayo pida lo mismo, ¿no? Que diga, no, a mí, perdón, pero a mí también. Y que el Chapo también diga, no, si van a regresar también al Jando, al piloto a mí también. No lo he escuchado ni una sola vez en la historia de los Estados Unidos que un criminal que traiga 2 de los más buscados en el mundo pueda decir, oiga, yo me voy de regreso, por favor. Y me llevo una hamburguesita de una vez. Una vez de vuelta en México, el piloto regresó al ruedo. Comenzó a delinquir otra vez, hasta que las autoridades mexicanas lo arrestaron. Y una vez arrestado, ¿sabe qué hicieron? Lo expulsaron de vuelta a los Estados Unidos. Claro, fiscal, buenas tardes, todas y todos. El piloto fue deportado, siguió operando, cometiendo delitos en México, es la información que consta. Fue detenido por portación de arma y fue entregado con base en la Ley de Seguridad Nacional al gobierno de Estados Unidos. Es la situación que consta en el expediente con respecto al piloto. O sea, se lo entregan otra vez a Estados Unidos. Entonces sí tenía cargos en Estados Unidos, pero en su momento Estados Unidos lo deportó a México. No estoy entendiendo estas versiones. Resulta que el personaje fue expulsado a los Estados Unidos en agosto del 2025 y ya hasta se declaró culpable de trabajar para los Chapitos ante las Cortes de los Estados Unidos. Se trata de Mauro Alberto Núñez Ojeda, conocido como el Jando, quien el pasado mes de abril se declaró culpable en Washington, D.C. de cargos de ser el operador de la flota de aeronaves de Iván Archibaldo Guzmán, además de ser su piloto personal y transportador de narcóticos y armas. Ahí le va otra cosa que a mí no me queda claro. ¿Vio usted las imágenes de la aeronave? ¿Le parece a usted que esa es una aeronave que mueve droga? Le caben 5 paquetes de cocaína a un avión de ese tamaño. En una Cessna, una avioneta más pequeña, la llenan hasta el tope. El piloto a veces va incluso hecho bolita por tantos kilos que lleva. Se trata de maximizar el espacio. Esta aeronave tenía todos sus asientos, tenía hasta un baño, tenía un espacio pequeñito y resulta que el piloto se dedicaba a transportarles droga en esta misma avioneta que dice el gobierno de Estados Unidos. Ni era de nosotros, era de ellos. La usaban para cruzar droga. No lo sé. Un avión de ese tamaño, que usa la cantidad de combustible que usa, que fue modificado de una manera experta, quitándole el número de serie incluso a cada parte de su motor, que cambiaron los aparatos de los planes de vuelo, que apagaron transpondedores, que apagaron las GPS, que apagaron todo, incluso apagaron y clonaron una aeronave, porque resulta que el Jando es tan experto que se fue a Las Cruces, Nuevo México, ahí cerquita de Santa Teresa, donde aterrizó el avión, a buscar un avión que sí existiera y que volara por ahí cerquita para clonar su avioneta colombiana de los 70 con un avión que presuntamente pues sí existe ahí en Las Cruces, Nuevo México. Pues ese Jando era un pilotazo, lo debería de contratar la CIA. Al final del día es una persona que sabe cómo esconder un avión y que quién sabe dónde mete paquetes. Está viendo usted en pantalla las imágenes de la aeronave. Yo no sé cuántos paquetes le caben a una aeronave así. Yo no sé si sea rentable para el cártel traer tanto asiento como para tantas personas. Y que supuestamente ahí, mire el espacio. ¿Cuántos kilos le van a caber? Digo, si le quitan los asientos, entonces sí. Era un avión utilizado por el cártel de Sinaloa para retacarlo de kilos de cocaína o de lo que usted diga. Pero así, no sé, no me hace mucho sentido. Durante su audiencia de culpabilidad, Núñez Ojeda no dijo nada sobre su papel en el operativo para entregar al Mayo a los Estados Unidos. Algo que le hubiera beneficiado de sobremanera. No lo dijo. El tema del piloto, el hecho
de que el gobierno mexicano lo haya entregado otra vez a los Estados Unidos habría sido presuntamente un error de parte del gobierno mexicano, quienes argumentan que hasta el día de la extradición del Jando, Estados Unidos no les había compartido la información de quién había sido ese piloto, quien presuntamente habría llevado a Ismael El Mayo Zambada a territorio de los Estados Unidos. Es decir, cuando Estados Unidos, quién sabe por qué extraña razón, decidió hacerle caso a un narcopiloto que hoy está acusado, que hoy se declaró culpable y que va a cumplir una sentencia, con todo eso, y que traía a 2 narcotraficantes a bordo en un avión clandestino usado para cruzar droga, lo deciden deportar, no le avisan a México. No le dicen, oye, por cierto, se me pasó el pequeño dato de decirte, acabamos de regresar a tu país a un piloto narquísimo, cercanísimo de Iván Archibaldo Guzmán, que tú lo estás buscando en tu tierra, y nos acaban de entregar, por cierto, a Joaquín y al Mayo. Ahí te va. Se les pasó el tema. Se les traspapeló el tema y ya no le dijeron a México. México no supo y por eso Jando estuvo operando todavía un rato. Lo arrestan sin conocimiento de que él era ese piloto. Y luego Estados Unidos lo mete en una lista de personas que solicita al gobierno mexicano ahí en medio como para que México no se dé cuenta. Y otra vez no le dicen que ese personaje es el piloto presunto de Iván Archibaldo Guzmán, el que llevó al Mayo Zambada y a Joaquín a territorio estadounidense. Y México tampoco pregunta, y va y lo avienta. Cerrando el tema del Mayo, una pregunta sigue en el aire. ¿Y el Rocha? Esta semana la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que iban a sellar por los siguientes 5 años los documentos pertinentes a las comunicaciones entre Estados Unidos y México sobre los funcionarios sinaloenses acusados de nexos a los Chapitos. Pero el día de ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores se echó para atrás y difundieron las comunicaciones enviadas a los Estados Unidos. Los comunicados repiten la misma narrativa que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho en varias ocasiones, que no van a proteger a nadie, que van a defender la soberanía, que el caso ya se remitió a la FGR y la clásica que se tienen que presentar pruebas. Hasta el día de hoy el gobierno de los Estados Unidos no se ha pronunciado sobre las declaraciones de las autoridades mexicanas sobre su involucramiento en la extracción del Mayo Zambada o sobre el trabajo del FBI en cuanto al traslado del Mayo Zambada a territorio estadounidense.